Un cordial saludo pues, que Dios les bendiga, que Dios llene sus vidas de paz. Me alegra mucho poder compartir este espacio de la palabra de Dios con ustedes. Y si tienen la Biblia a la mano, voy a compartirles la lectura de la misa de hoy, que me encantó, que me tiene revolucionado el corazón, que me tiene impactado, que me tiene... Mejor dicho, hoy ha sido un día que se me han movido muchas cosas y por eso pues quería como hacerles a ustedes eco de esta palabra, de lo que el Señor me pone en esta palabra. Vamos a leer el libro del Éxodo, capítulo 14, de los versículos 5 en adelante. Libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 14 en adelante. Éxodo 14, 5 en adelante. Hoy les voy a hacer una meditación sobre esta palabra, a los pies de mi Jesús en la cruz. Éxodo capítulo 14, versículo 5. Dice así: Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron: ¿pero cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto que llevaban cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con caballos y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavo de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Y tú, levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y en sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He llamado esta reflexión, la he llamado entre la espada y la pared, entre el mar Rojo
y los egipcios. Y quisiera hacer una aplicación después muy sencilla para nuestra vida. Resulta que el pueblo de Israel había salido de Egipto. ¿Cuántos años de esclavitud? ¿Cuántos años con lo que significa la esclavitud? A nosotros no nos ha tocado este tipo de esclavitud. Pero en la esclavitud se pierde la identidad como persona, como pueblo. En la esclavitud se pierde uno la conciencia de lo que uno es. Un esclavo jamás mira a los ojos a su amo, jamás. Siempre mira al suelo, porque la esclavitud es la pérdida total de la dignidad. Y entonces el pueblo de Israel perdió su dignidad, su identidad. Sin embargo, ellos vieron la mano portentosa de Dios. Sin embargo, vieron la mano maravillosa de Dios. Ustedes deben acordarse, porque hoy que estaba haciendo esta lectura en la misa, mi hermana y yo, que ya pasamos de cierta edad, porque ya la gente no le pregunta a uno cuántos años tienes, sino cuántas dosis te han puesto. Ya uno no sabe, una persona, ¿cuántas dosis te han puesto? 2. ¿Y cuánto hace que te las pusieron la última? Hace como mes y medio. ¡Ah! Ya más o menos sé cuántos años tienes. Entonces mi hermana y yo, que ya nos pusimos las 2 dosis y nos las pusimos hace mes y medio, hagan cálculos, dijimos, ay, cuando leíamos este relato nos acordábamos de las películas de Semana Santa, ¿se acuerdan? De Moisés pasando por el Mar Rojo y el faraón persiguiéndolo. Pero resulta que el pueblo de Israel vivió una experiencia liberadora, extraordinaria, poderosa, fuerte, increíble, maravillosa, una experiencia de liberación. Después de muchos años de esclavitud, vivieron una experiencia, vieron el poder de Dios. ¿Recuerdan ustedes las 10 plagas? ¿Recuerdan a Faraón diciéndole, bueno, ya, chao, váyanse porque se me volvieron un problema ustedes? Pero ellos vieron el poder de Dios, la fuerza de Dios, la bendición de Dios, el poder de Dios. Lo vieron muy palpable, lo percibieron muy de cerca, ese poder maravilloso de Dios. Salen después de haber visto el poder de Dios. El libro del Éxodo nos cuenta que cuando el pueblo de Israel pasó el mar, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron pero felices, cantando, danzando. O sea, habían visto el poder de Dios, como ustedes y yo. Ustedes y yo hemos visto el poder de Dios. Hemos visto acciones portentosas de Dios en nuestra vida. Hemos visto acciones maravillosas de Dios. Y Moisés ejerció sobre el pueblo un liderazgo y los llevó a través del desierto y de un momento a otro los llevó hasta el Mar Rojo y ahí acamparon. Y dice la palabra del Señor que cuando estaban ahí y salieron de sus tiendas y vieron el mar adelante y vieron después a Faraón detrás, les dio, ¿saben cómo se dice eso en Colombia? Cutu. Les dio cutu. ¿Qué es cutu? Les dio miedo. Les dio pánico. Les dio miedo, les dio pánico. ¿Y por qué tenían tanto miedo y tanto pánico? Tenían el mar delante y Faraón detrás.
Óiganme, pero ¿cómo? ¿No habían visto el poder de Dios? ¿No habían visto la fuerza liberadora de Dios? ¿No los había sacado Dios con todo su poder de Egipto? ¿No los había sacado Dios? Y cuando están frente al mar y ven detrás a Faraón, les dio kutu, les dio miedo, les dio, algunos dicen, no es una expresión vulgar en mi tierra, les dio culillo, pero físico, les dio miedo, les dio pavor. Y saben una cosa, cuando yo leo este pasaje digo, pero ¿cómo les dio tanto miedo si acababan de ver las acciones poderosas, portentosas de Dios entre ellos? Las acciones poderosas, portentosas de Dios en medio de ellos. ¿Cómo tienen tanto miedo? ¿No han visto las acciones maravillosas de Dios? Ustedes y yo, ustedes, mis hermanos y hermanas de Maús, o de la Renovación Carismática, o de cualquier grupo, ustedes y yo no hemos visto las acciones portentosas de Dios en la vida. Y es que muchas veces, cuando uno está ante situaciones extremas, se le olvida lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Y es que muchas veces cuando uno está en situaciones que está entre la espada y la pared, está entre el mar y la persecución, a uno se le olvida lo que Dios ha hecho. Y ustedes y yo somos seres de mala memoria. Salimos del retiro, del seminario de vida en el Espíritu, contamos las maravillas que Dios ha hecho entre nosotros, los portentos, los signos, cómo me ha transformado, damos testimonio, pero cuando estamos frente al mar y frente y detrás a Faraón, se nos olvidan los portentos de Dios. Y al pueblo, déjenme decirles, se les olvidaron los portentos de Dios. ¿Y qué comenzaron a decir? Dice, cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Tuvieron miedo, pero no dice la palabra del Señor que tuvieron miedo. Mi Biblia, yo utilizo la Biblia Dios habla hoy, dice que no solamente tuvieron miedo, dice que tuvieron mucho miedo, mucho temor, mucha angustia, tuvieron mucho temor, tuvieron mucho miedo y le pidieron ayuda al Señor. Está bien pedirle ayuda al Señor, pero, ¿se les olvidó lo que Dios hizo con ellos? ¿Se les olvidó las acciones de poder del Señor? Cómo Dios los había sacado con mano poderosa, con brazo extendido, y ustedes y yo, cuántas obras de poder hemos visto del Señor. Y cuando estamos entre la espada y la pared, entre el mar y la persecución, entonces se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y miren ustedes lo que dijeron. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Díganme una cosa. Esta queja dice que contra Moisés, pero en realidad esta queja es contra Dios. Esta queja no es solamente contra Moisés, esta queja es contra Dios. ¿Cuál es la queja contra Dios? ¿No había suficientes sepulcros en Egipto? Nos diste la libertad, no salieron felices de Egipto, pero ahora esperaban una liberación fácil, esperaban un camino por el desierto fácil. Y entonces empezaron a decirle, hubiera sido mejor morir en el desierto, en la esclavitud. Preferimos la esclavitud a la aventura de la libertad. Preferimos ser esclavos
de los egipcios que libres ante los peligros y en el desierto. Y esto me hace pensar que a veces nosotros preferimos la esclavitud en la comodidad que la libertad en medio de la aventura y en medio de cierta zozobra. Qué cosa más impresionante. La crítica, el reclamo no era solamente para Moisés, el reclamo era para Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto si en Egipto vivíamos bien siendo esclavos? Y saben una cosa, cuando uno se enfrenta a la aventura de la libertad, comienza a añorar la seguridad de la esclavitud. Atención, cuando uno comienza a experimentar la aventura de la libertad, entonces comienza a añorar la seguridad de la esclavitud. ¿Y por qué digo que la esclavitud te da libertad? Porque en la esclavitud no tienes que pensar por ti mismo, dependes de otro, de otra. En la esclavitud te acuestas a la misma hora, te levantas a la misma hora, la vida es monótona, dependes de otra persona. En la libertad tienes que tomar tus propias decisiones. En la libertad te tienes que aventurar. Y por eso esta es la crítica que a veces uno le hace a Dios. ¡Hey! En ese retiro me liberaste, ¿pero para qué? Para tener más dificultades, más problemas, más complicaciones. Se me ha vuelto muchas cosas muy difíciles. Es más, inclusive uno puede decir, antes tenía más comodidades y ahora he perdido ciertas comodidades, ciertas seguridades, porque en la esclavitud lo único que tenía que hacer era dejar que otro pensara por mí, que otro decidiera por mí, que otro hiciera las cosas por mí. Lo único que yo tenía que hacer era obedecer. En la libertad yo tengo que esforzarme, en la libertad yo tengo que tomar decisiones, en la libertad yo tengo que asumir mis propias responsabilidades, en la libertad yo tengo que ser consciente de mí mismo. Y aquí es donde uno comienza a añorar. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno vive un retiro, un seminario de vida en el Espíritu, cuando uno vive una experiencia transformadora, ¡wow! ¿Cómo sale de feliz? Mejor dicho, uno sale diciendo esto es lo mejor del mundo. Pero cuando empieza la aventura de la fe y nos encontramos con el mar al frente y los enemigos atrás y las dificultades del pasado, porque los egipcios son el símbolo del asedio del pasado. Los egipcios son los recuerdos del pasado y te comienzan a aflorar esos recuerdos y te comienzan a aflorar esas experiencias. A uno se le revuelve el alma, a uno se le revuelve el ser y uno comienza a decir, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué me metí en esto? Que fue lo que los israelitas le dijeron a Moisés y a Dios. ¿Por qué no nos dejaste morir más bien en Egipto? Es que a veces nos gusta más la esclavitud que la libertad. Y entonces dice, esto es precisamente, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Oiga, preferimos la esclavitud que la libertad, que el riesgo de la libertad, porque la libertad tiene sus propios riesgos. Y miren ustedes, Moisés les dijo, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven.
Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Lo que les decía al principio, a los israelitas, es que el pueblo de Dios, como dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, nosotros somos muy desmemoriados para las obras de Dios. Por eso a la gente le cuesta la alabanza. Por eso a la gente le gusta más las cadenas de oración de intercesión. Porque la alabanza es el reconocimiento de las acciones portentosas de Dios. Las cadenas de intercesión que le mandan a uno hoy por todas partes, porque esto está lleno de cadenas de intercesión, producen en nosotros perdónenme lo que voy a decir, y si fastidio a alguien, discúlpenme, crea frente a Dios una espiritualidad de mendicidad. Siempre estamos necesitando algo, pocas veces agradeciendo, siempre estamos necesitando algo. Y es que al pueblo se le había olvidado la gesta liberadora de Dios, y es que el pueblo se olvidó de lo que hizo Dios, y es que el pueblo se olvidó del poder de Dios, de la fuerza de Dios, de la bendición de Dios, de la alegría de Dios. Parece que sí. Y lo que está diciendo aquí es que a veces a ustedes y a mí se nos olvidan las acciones portentosas de Dios. Y tendemos a tener nostalgia del pasado, a tener nostalgia de las esclavitudes. Porque como dicen por ahí, muchas veces el perro le gusta comer de su propio vómito. Feo, ¿no? Pero es verdad. Y entonces, miren lo que le dijo Moisés al pueblo. No tengan miedo. A mí me encanta la figura de Moisés, porque Moisés tampoco sabía qué iba a pasar. Pero Moisés dijo, no tengan miedo. Esa palabra que dicen por ahí, que aparece 365 veces en la Biblia. No tengan miedo. Aparece 365 veces en la Biblia, una para cada día. No tengan miedo. Hoy el Señor nos dice, no tengan miedo. Mañana nos dice, no tengan miedo. No tengan miedo. ¡Ey! Atención, pónganme mucha atención. Los israelitas salieron de sus tiendas. ¿Qué vieron al frente de ellos? Un mar. ¿Y qué vieron atrás? El polvo que levantaban los carruajes del ejército egipcio, el ejército más poderoso de su época. Y Moisés en medio de eso diciéndoles, no tengan miedo porque no volverán a ver a estos egipcios hoy ante ustedes. No tengan miedo, manténganse firmes. ¡Ey, atención! Lo que Moisés, frente al mar y la polvareda de los carruajes, Moisés le dice al pueblo, manténganse firmes, no nos vamos a echar para atrás, Y yo siento que el Señor hoy a ti y a mí nos dice, hey, tú y yo estamos frente al mar y detrás están la polvareda de nuestros enemigos, de nuestras situaciones difíciles, de nuestras complicaciones, de las consecuencias de nuestros malos actos, de nuestras consecuencias de acciones pecaminosas, vienen detrás, nos asedian, pero delante tenemos un mar. Y yo creo que ustedes y yo también tendríamos miedo. Y Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes. Y yo siento, mis hermanas, que hoy el Señor a ustedes y a mí nos dice, no tengan miedo, manténganse firmes. Pero Señor, si lo que yo veo es el mar, si lo que yo veo detrás mío es, ¿para dónde vamos a coger? No tengan miedo, manténganse firmes. Dios se inventará algo para favorecerles y liberarles. Eso es lo que hay en el fondo de este pensamiento. Y me encanta eso, me encanta. Dios no es estúpido. Dios no es un tonto. Dios se inventará algo
por ti, para liberarte a ti, para rescatarte a ti. Dios se inventará algo. No tengas miedo. Tú mantente firme. Tú no tengas miedo. Tú mantente firme. Que el Señor se va a inventar algo. Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios capaz de sacar soluciones en los momentos de mayor complicación. Dios es alguien capaz de hacer cosas inesperadas en los atolladeros más difíciles, en los atolladeros más complicados, en los atolladeros más difíciles. Dios se inventará algo. Y esto, les voy a decir una cosa. Esto es la diferencia entre creer y confiar. No es lo mismo. No es lo mismo creer que confiar. Creer muchas veces es un acto intelectual. Yo creo en Dios. Pero confiar es un acto del corazón. Creer, yo sé que existe Dios. Pero confiar es entregarme a ese Dios en el cual yo creo. Y nosotros creemos en Dios, pero no siempre confiamos en Él. Y son dos cosas muy distintas. Una cosa es creer, otra cosa es confiar. Lo que Moisés le está diciendo al pueblo es: confíen. El que los sacó de Egipto no los va a dejar a merced de los egipcios. Confíen, crean. El que los sacó de Egipto no los va a sacar a merced, no los va a dejar a merced de ellos. Y hoy te quiero decir a ti en esta noche: confía en Dios. El que te abrió puertas nuevas, el que transformó tu vida, no te va a dejar a merced de los enemigos. Confía en Él, confía en Él. Entrégate confiadamente a Él, entrégate confiadamente a su amor, entrégate confiadamente a su dirección. Y por eso les dijo: no tengan miedo. No. ¡Ey! Pero ¿cómo no voy a tener miedo? Si aquí está el mar y aquí está el faraón detrás. No tengan miedo. Por eso les decía que esta reflexión le iba a titular Entre la espada y la pared. Y en medio de eso, no tengan miedo. No se acobarden. No se acobarden. No tengan miedo. Lo que tienen que hacer es: manténganse firmes. Manténganse firmes. ¿Y qué es mantenerse firmes? Mantenerse firmes es cuando dicen que un edificio está firme. Significa que puede venir viento, la brisa, la lluvia, bien. El edificio está firme. Un amor firme es un amor que no tambalea. Y lo que Moisés le pidió al pueblo fue: manténganse firmes, sólidos. Y creo que lo que Dios hoy nos pide a usted y a mí son firmes, sólidos, sin tener miedo. Y luego les dijo: fíjense en lo que el Señor va a hacer para salvarlos. Pongan la atención en lo que Dios se va a inventar para salvarlos. Tan bonito eso. Yo no sé, y ahorita voy a terminar con una reflexión para lo que vivimos hoy y con una oración. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés?
dile a los israelitas que se pongan en marcha. Es decir, yo no sé qué va a hacer Dios, pero lo que nos pide es, pónganse en marcha. Yo no sé Dios qué va a hacer, pero nos pide que nos pongamos en marcha. Y lo que el Señor a ti y a mí nos dice en esta noche, en este momento es, ponte en marcha, no te detengas, no mires para atrás, no tengas nostalgia del pasado. Es muy difícil lo que hay adelante, pero confía en mis acciones de poder. Confía en mis acciones portentosas. Confía en mis obras de poder. Confía en mis obras de poder. Lánzate, lánzate. Y miren la orden del Señor. Dile a los israelitas, ordénales que sigan adelante, que no se detengan. Y le dijo a Moisés, y pon tu bastón en el agua. Y lo único que le dijo fue, sigue adelante. Óyeme, amigos, amigas, que estamos reflexionando esta noche. Tú y yo también hemos vivido acciones liberadoras de Dios en la vida. Tú y yo también hemos experimentado acciones liberadoras de Dios en la vida. Tú y yo también hemos visto acciones portentosas de Dios, milagros, intervenciones, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado, cómo nos ha hecho criaturas nuevas. Pero quizás hoy te encuentras en una encrucijada, entre la espada y la pared, entre el mar y el polvo que levantan los carruajes de los que te vienen persiguiendo. Y lo único que te pide el Señor en este momento es, no tengas miedo y sigue adelante. No tengas miedo. Dios se inventará una solución. Dios no te dejará ni a ti y a mí a mitad de camino. Dios es recursivo. Dios es inteligente. Dios hará algo distinto por ti y por mí. Avanza y no tengas miedo. Avanza. Que tengo el mar adelante. Tienes el mar adelante. Pero Dios te sorprenderá. Pero Dios se inventará algo para sorprenderte. No tienes a cualquiera a tu lado. Tienes al Dios de poder, al Dios maravilloso a tu lado. Confía, cree, ponte adelante. Ponte en marcha. Óigame, a mí esta palabra hoy me devuelve confianza. A mí esta palabra hoy me devuelve serenidad. A mí esta palabra hoy me da alegría. A mí esta palabra hoy me dan ganas de seguir adelante. Y quiero invitarte en este momento a que volvamos una oración muy sencilla, este acontecimiento. Y quiero invitarte a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Ciérralos en este momento. Cierra tus ojos. Y vas a recordar esa acción liberadora de Dios cuando te encontraste con Él en un retiro, en tu retiro de Maús, en el seminario de vida en el Espíritu, en un retiro de tu parroquia, en un encuentro de la Legión de María, en un momento difícil de la vida, cuando saliste y percibiste que Dios te había rescatado. Y tú y yo vamos a pensar en esa acción liberadora. Ojalá la más reciente. Ojalá la más reciente. Yo mismo, hace apenas un mesecito, pasé por el COVID.
¿Fue duro? No. Aprendí a confiar. Pero a lo mejor tú has tenido otras cosas. Tú tienes tus propias cosas muy recientes, donde tú dices, se me ha dado una nueva oportunidad. Dios me ha mostrado un nuevo camino. Y hemos partido hacia la tierra de la libertad. Y hemos partido hacia la liberación. Y hemos llegado a romper con ataduras del pasado, con esclavitudes, con pecados, con vicios, con ataduras, con muchos males. Y hemos comenzado una vida nueva. Y lo hemos dicho, soy un ser nuevo, una criatura nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva, un sacerdote nuevo. Desde que oraron por mí, desde que recibí el bautismo en el Espíritu Santo, desde que hice mi retiro y renové mis promesas bautismales. Soy una criatura nueva, soy un ser nuevo. Pero de un momento a otro nos encontramos como el pueblo de Israel hoy frente al mar. Y detrás el polvo que levantan los carruajes del faraón que vienen persiguiéndonos. Y nos encontramos ante los que nos asedian, nos persiguen y ante el mar, es decir, ante algo que no sabemos cómo se va a solucionar, ante encrucijadas de la vida. Y tú y yo estamos entre la espada y la pared en este momento. Y tú y yo nos encontramos en este momento entre la espada y la pared, entre el mar y los egipcios. Y en medio nosotros. Y no sabemos qué va a pasar. Y así me encuentro hoy, Señor. Así me encuentro en este momento. Así es mi situación en este momento. Pero hoy me vienes a decir 3 cosas. 3 cosas me vienes a decir en este momento. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo. Yo no la sé, pero la siento. Siento que Dios te está diciendo a ti, te encuentras hoy entre el mar y los egipcios, entre la espada y la pared. Y el Señor te va a decir a ti y a mí, en este momento de oración, 3 cosas. La primera, no tengas miedo. Esa es la primera palabra. Pero Señor, estoy ante los egipcios, pero Señor, estoy ante esta situación tan difícil. No tengas miedo. Esa es la primera palabra. No tengas miedo. Y hoy el Señor esta noche a ti y a mí en este momento nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero Señor, no tengas miedo. Es la primera palabra. Y yo digo esta noche, está bien, Señor. Ya no hay miedo. Está bien, Señor. Ya no hay temor. Está bien, Señor, sin miedo. Segunda palabra del Señor. Segunda palabra del Señor a través de Moisés. Estén firmes. Es decir, no pierdas el empuje. No pierdas el inicio. Segunda palabra del Señor a través de Moisés. Segunda palabra. Debes estar firme. Es decir, que las dificultades no te hagan tambalear. Y esta noche quiero decir, Señor, sí. Ante esas dificultades yo no voy a tambalear. Ante esos problemas yo no voy a tambalear. Me decido conscientemente mantenerme firme, seguro. Y tercera palabra del Señor para el pueblo a través de Moisés. Diles, ordénales que sigan adelante. El Señor no le dijo a Moisés, sugiéreles, pídeles. El Señor le dijo a Moisés, ordénales que sigan adelante. Ordénales. Y hoy, a ti y a mí, el Señor
te dice, sigue adelante, no te detengas, no mires para atrás. El Señor hoy a ti y a mí nos dice, sin miedo, firmes y marchando. El Señor hoy a ti y a mí nos dice, sin temor, con convicción y en movimiento. Firmes, sin miedo y en marcha, en marcha. No te detengas, no te detengas, que el miedo no te paralice, que el miedo no te detenga, que el miedo no te detenga. Y yo sí le digo al Señor en esta noche, amado Dios, sin miedo, firmes y en marcha. Es muy fuerte el enemigo, es muy incierto el futuro, pero sea lo que sea, estaré sin miedo, firmes y en marcha. El Señor le dice al pueblo, en marcha. El Señor te dice a este grupo de oración, en marcha. El Señor te dice a esta fraternidad, en marcha, en marcha. Ya es hora de estar en movimiento. Ya es hora de dar lo mejor. Ya es hora de ponernos en movimiento. Sin miedo, firmes y en marcha. Adelante, adelante, adelante mis hermanos, porque el Señor mostrará su poder. Digan conmigo, ustedes que están ahí en oración, yo creo, Señor, que tú me mostrarás tu poder. Yo creo, Señor, que tú abrirás cosas nuevas para mí en este momento. Yo creo, Señor, que tú harás cosas nuevas en mí, para mi comunidad. Yo creo, Señor, lo creo firmemente. Yo creo en esa palabra tuya. Yo creo firmemente en tu palabra. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Alabanzas, alabanzas. Comencemos a orar, comencemos a decir, gracias, Señor, porque tu palabra es vida para mí. Gracias, Señor, porque yo tuve nostalgia de la esclavitud, pero hoy me has dicho esta noche, no tengas nostalgia de la esclavitud. Hoy me has dicho esta noche, avanza con firmeza. Hoy me has dicho esta noche, sin miedo, sin temor, sin angustia, avanza, avanza, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. No tengas miedo, no tengas nostalgia del pasado, no tengas nostalgia del pecado. Avanza, avanza en libertad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos abres caminos nuevos. Gracias, Señor, porque hoy nos bendices. Gracias, Señor, porque hoy nos estás diciendo a todos y a todas, avanza, porque yo mostraré mis prodigios en tu vida. Avanza, porque yo mostraré mi poder en tu vida. Avanza, porque yo mostraré mi gloria en tu vida. Avanza, porque yo que empecé una obra buena en ti, no te dejaré a mitad de camino. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Bendito tu nombre por siempre. Gracias por tu palabra, que es fuente de vida, de alegría, de gozo y de felicidad. Amén, amén y amén. Y vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero recordarles que estoy en Facebook y en Instagram como @Padre John Mario, Facebook e Instagram @Padre John Mario, y que tengo un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya. Esta reflexión está siendo grabada y la pondré a partir de mañana, pasado mañana, en YouTube. En Facebook y en Instagram, @Padre John Mario, y un canal en YouTube,
Padre John Mario Montoya.